Por más de 2 décadas seguimos en pie, proclamando el Evangelio de Jesucristo, siendo una extensión del ministerio Casa de Oración Guadalajara del pastor Chuy Olivares. Nos establecimos en el sur de California con el deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Somos Casa de Oración Fontana, una iglesia donde ministramos a Dios adoración. Ministramos al mundo con las verdades bíblicas, por medio de la enseñanza y a través de los dones del Espíritu Santo. Y ministramos con nuestros testimonios de vida. Casa de Oración Fontana, desde 2002, comprometidos con la verdad. Ahora te invitamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios para tu vida. Salmo 22, esta sería la tercera parte de este Salmo 22, son 30 y tantos versículos. Y el Señor nos ha dirigido a irlo quebrando así en 5 o 6 versículos, de acuerdo como nos dirige. En esta ocasión le voy a pedir que, dice 23 ahí, ¿verdad? Sí, es el 22, el 22, sí, ¿ok? Ahí vamos a estar leyendo y estudiando el día de hoy los versículos del 12 al 16. Vaya ahí, por favor, Salmo 22, versículos 12 al 16. Y dice el versículo 12, ¿está listo? Amén. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Le comento que antes de iniciar con la palabra tenía una introducción referente al Día de Acción de Gracias, pero gracias a Dios que nuestro pastor estaba en el mismo sentir y pudo dar esa introducción. Yo ya no voy a agregar nada, solamente el ser agradecidos con el Señor. No es solamente un día, es todo el tiempo. No es solamente la cena. Muchos de ustedes ya están preparados, ¿verdad? Igual que nosotros. Ya tienen preparada toda la vitamina T, los tacos, las tortas, las tortillas, los tlacoyos. ¿Tlacoyos es comida? Sí, ¿verdad? Bueno, tiene todo preparado ya para el día de mañana. Y bueno, en sí no es eso. El agradecimiento con el Señor para nosotros los cristianos es todos los días. Yo tengo gratitud en mi corazón porque el Señor ha sido bueno con nosotros, ha tenido cuidado de cada uno de nosotros y de los miembros de nuestra familia. Así que, sin más, le comento que este Salmo 22, como ya lo hemos mencionado antes, es uno de los textos proféticos, fíjese, más profundos del Antiguo Testamento, profético del Antiguo Testamento. Aunque David escribió este Salmo 22 en medio de la persecución que estaba teniendo en ese momento por su hijo Absalón, se cree que puede ser Saúl también, y desde su propia angustia escribe esto. Es un retrato, fíjese, este Salmo 22 es un retrato profético del sufrimiento de Jesús en la cruz. Y hablando de sufrimiento, quiero iniciar como siempre con una pregunta. Ay, hermano Roberto, ya va a preguntar. Bueno, es que el Señor me pregunta a mí primero, ¿verdad? ¿Usted ha pasado por algún tipo de sufrimiento? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos, de una manera u otra, de diferentes formas, hemos pasado por un tipo de sufrimiento. En este caso, sufrimiento causado por acoso, por burla, escarnio, persecución. Es una pregunta. Si usted pasó por algún momento así, ¿cuál fue la reacción? ¿Cómo reaccionó? Esa sería la pregunta. ¿Reclamó? ¿Se defendió? ¿O peleó? Mire, porque si somos verdaderos, de repente esta carne quiere reaccionar, ¿verdad? Y también quiere poner su argumento y queremos también nosotros hablar. Pero, ¿cuál fue su respuesta? Lo dejo ahí para que lo medite. Todo esto que acabé de mencionar, de las formas como nosotros pudimos haber pasado por un momento de sufrimiento, de prueba, todo esto, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo lo pasó, y muchísimo más todavía. Pero dice la Biblia que a pesar de este sufrimiento, de todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo, enmudeció y no abrió su boca. De hecho, esta frase de enmudeció y no abrió su boca se repite 2 veces en este mismo
versículo 7 de Isaías 53, haciendo énfasis en la reacción de nuestro Señor Jesucristo. Dice Isaías 53, 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y por segunda vez, y no abrió su boca. Mis hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, soportó el dolor, la injusticia y la humillación. ¿Cómo? Sin defenderse. ¿Podía hacerlo? Claro que sí. ¿Cómo fue la reacción de nuestro Señor Jesucristo? Con silencio. Y esto no porque Él fuera débil, sino porque su amor era más fuerte que su mismo sufrimiento. El amor por usted y por mí era más fuerte que el mismo sufrimiento que estaba pasando. Su Señor Jesucristo fue obediente y había que cumplir el propósito del Padre. Cada palabra que no pronunció fue un acto de redención, no rendición, redención. Y cada herida una puerta abierta que dio paso a su paz y a la mía. ¿Tenemos paz para con Cristo? Sí, mis hermanos. Cuando seamos provocados a argumentar o seamos tratados injustamente, que tarde o temprano nos va a pasar, recordemos que Jesús, el Cordero de Dios, no abrió su boca y no dijo nada. También recordemos, mis hermanos, que a veces el silencio de nosotros habla muchísimo más que los argumentos que nosotros podamos expresar en un momento de coraje. Y mire que en un momento de coraje, en un momento de tensión fuerte, podemos llegar a decir palabras que salen como espadas o como pedradas y cortan. ¿Sí le pasa a usted o nomás a mí? ¿Sí? Bueno, estamos en un proceso, ¿verdad? Seguimos aprendiendo cada día. Así que tarde o temprano vamos a ser provocados, rodeados y cercados por argumentos muy grandes y seremos tentados a perder el control. Pero ejemplo nos dejó nuestro Señor Jesucristo de cómo reaccionar. Ahí está el ejemplo, mis hermanos, de cómo reaccionar. Enmudeció y no abrió su boca. Yo le pregunté hace un momento que cómo reaccionó usted en ese momento difícil de prueba, de sufrimiento. Pero ahora yo le pregunto, ¿quiere saber cómo reacciono yo? ¿Sí? Primero dígame usted primero cómo reacciona. Mire, mis hermanos, el 80% de las veces, y yo me puse a analizarme yo mismo, estando preparando el mensaje, me puse a analizarme yo mismo, y tenemos que ser sinceros con el Señor, ¿verdad? Porque si hay alguien que nos conoce es el Señor, ¿verdad que sí? A Él no le podemos esconder nada. El 80% de las veces creo yo que he reaccionado bien, pero ese otro 20%, mis hermanos, la he regado. Pero gracias al Señor por su Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él nos redarguye y nos incomoda y nos inquieta al punto de que tenemos que ponernos a cuentas con Él y después con las personas que hemos ofendido. Amén. Hace unos días pasaba iba a echar gasolina en la tienda Costco que está por aquí, hablando de ser provocado y de ser tentado a perder el control. Y de repente había un espacio entre un carro grande y la banqueta, y yo dije, yo quepo por ahí, pues yo soy bueno para manejar. Y cuando me meto, el espejo del lado izquierdo de conmigo le pega al espejo del otro carro, así, despacito. Y pues, moví el espejo y dije, no pasó nada. Y seguí, saqué mi mano. Pero la persona a la que le pegué no se quedó tranquila, me siguió hasta donde está la gasolina, donde iba a echar gasolina. Y ahí se bajó. ¿Y quién cree que era? Una mujer como de este tamaño, grande, pero venía con toda la intención de pelear. No te paraste, no me dijiste, mira que le hiciste. Y yo traía a mis nietos ahí, perdóneme, discúlpeme, a ver, vamos a ver su carro. No tiene nada. No tiene nada, pero te debiste haber parado y que no sé. Está bien, le pido perdón, discúlpeme. Son unas de las reacciones que de repente, mis hermanos, en un momento de prueba, tiene que surgir de nosotros. Yo no me iba a poner a pelear por ella, pero si se bajó y era una mujer, de seguro que traía una resortera con que tirarme. Venía con todo el valor, con toda la intención de pelear, de argumentar. Pero bueno,
Y luego grandota, no, casi me carga, sí. Pero gracias al Señor por su Espíritu Santo, mis hermanos, de verdad que no nos deja tranquilos. Tenemos que restituir, tenemos que perdonar. Es importante que en el momento de un argumento no busquemos culpables. Muchas de las veces nosotros mismos somos los culpables, ¿verdad? Pero hay algo en nosotros que de repente quiere resurgir y decir, pues es que, ¿no te fijaste? ¿No vistes? Señor, sí, el Señor se da cuenta de todo, mis hermanos, pero lo importante aquí es reconocer que nosotros también a veces metemos los 4 pies, la regamos. Le pregunto de nuevo, ¿cómo reaccionó usted cuando fue provocado? ¿Como Jesús o de repente en esta humanidad que resalta? Escuche lo que dice el apóstol Pedro de cómo debemos reaccionar. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 19 al 23. Cuando ya lo tenga ahí listo, me dice amén, por favor. Amén. Dice el versículo 19, porque es cosa agradable a Dios que uno soporte sufrimientos injustamente. Creo que es la versión Dios habla hoy. Por sentido de responsabilidad delante de Él. Pues si a ustedes los castigan por haber hecho algo malo, ¿qué mérito tendrá que lo soporten con paciencia? ¿Escuchó esto? Si nosotros somos castigados por hacer algo malo, ¿qué mérito tiene que lo soportemos con paciencia? Hicimos algo malo. Merecíamos la corrección, merecíamos el regaño, ¿verdad que sí? Dice, sigue diciendo aquí el apóstol Pedro, pero si sufren por haber hecho el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, eso es agradable a Dios. Pues para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a nadie. Cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. El apóstol Pedro, mis hermanos, nos enseña que Dios ve con agrado cuando soportamos injusticias, cuando nosotros reaccionamos con la actitud correcta. No porque el sufrimiento sea bueno. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Sino porque Cristo mismo pasó por todo esto. Ser maltratado injustamente y aún así responder con silencio, sin venganza y confiando en Dios, nos hace cada vez más parecernos al carácter de Cristo. En otra ocasión venía yo manejando mi carro en un miércoles, se venía para acá y de repente se me atravesó un carro y quise reaccionar, pero le pité. Y que me acuerdo que traía la camisa de Casa de Oración Fontana y el logotipo aquí, dije, ay. Me quise esconder, fíjese cómo reacciona uno, ¿verdad? Yo podía haber traído la camisa o no traigo la camisa, y yo tengo que reaccionar de la misma manera, ¿sí? ¿Usted le ha pitado a alguien que se le atraviesa así de repente, que casi choca? Sí, es la primera reacción. Bueno, nomás no cargue el logotipo de Casa de Oración Fontana, si no se va a saber de dónde viene. Jesús no pecó aunque lo atacaron, no respondió con insulto, aunque podía hacerlo. No destruyó también aunque podía hacerlo, aunque tenía todo el poder. Jesús encomendaba la causa al Padre que juzga justamente. Eso es algo que nosotros también debemos de practicar, mis hermanos. Encomendar la causa al que juzga justamente. ¿Podremos nosotros juzgar mejor que el Señor? Nunca. El Señor sí. En estos versículos del 12 al 16 que vamos a estudiar el día de hoy, David describe su sufrimiento y cómo se siente al verse rodeado, atacado por fuerzas que parecen demasiado grandes. Se sentía David acorralado, rodeado de pruebas, recibía ataques múltiples y simultáneos y en momentos hasta llegó a sentir que sus fuerzas se desvanecían. En estos versículos también vamos a aprender cómo orar, cómo esperar y cómo confiar en Dios cuando se presenten cercos de pruebas que parecen rodearnos por todos lados. Ahora sí, acompáñenme por favor al Salmo 22, versículo 12, que es el primero que vamos a, si el Señor nos permite, y pedimos de su gracia que nos ayude a desglosarlo. Salmo 22, versículo 12.
Dice el versículo 12, me han rodeado muchos toros. Toros, yo cuando leí esto, toros, bueno, fuertes toros de Basán me han cercado. Desde aquí ya el salmista comienza a describir el asedio de sus enemigos usando imágenes simbólicas de animales salvajes, de toros fuertes. Pero también veremos que David usará imágenes simbólicas más adelante de leones y perros. En tiempos bíblicos estas figuras de estos animales eran comunes para representar metafóricamente, fíjese, fuerzas violentas y opresoras. Los toros de Basán eran conocidos por su gran tamaño y fuerza. Basán es una región al sur del Jordán, conocida por sus pastos fértiles y famosos por la cría de ganado fuerte, grande. Esta región de Basán también aparece en el libro de Amós, capítulo 4, versículo 1, si después usted en casa lo quiere mirar. Aparece en Amós con un contexto similar al de este versículo 12 del Salmo 22. Enemigos poderosos, mencionando a Amós, orgullosos y crueles, que rodean al justo con intención o con toda la intención de destruirlo. En la cruz, esta imagen cobra una dimensión profética y los líderes religiosos, los soldados romanos y la multitud de gente hostil que acosaba a nuestro Señor Jesucristo. Todo esto, mis hermanos, se cumplió en ese Salmo 22. Me han cercado, dice David. La frase me han cercado, me han rodeado muchos toros, habla de enemigos poderosos que cercaron a Jesús también por todos lados. Y en el sentido espiritual representa las fuerzas del mal, de la injusticia que se levantó en contra de nuestro Señor Jesucristo. Fuertes toros de Basán representa imágenes de enemigos que tenían poder y autoridad y enemigos violentos, arrogantes. Esos fuertes toros de Basán simbolizan a los que se oponen a Dios con orgullo y fuerza humana. Los evangelistas constantemente encontramos oposición allá afuera cuando salimos a evangelizar. El Señor nos da gracia para con mucha gente, pero encontramos gente que se opone completamente y que no quiere saber nada, al contrario, nos recuerdan a nuestra mamá y nos dicen y nos apuntan. Pero gracias al Señor que nos da paciencia para responder de la manera correcta. Me han cercado, tiene como significado estar en un lugar rodeado sin defensa ni salida. Estar cercado muestra la soledad y la angustia que experimentó Cristo al cargar el pecado de todos nosotros y del mundo entero. Hoy en día los toros fuertes no son la excepción. Nosotros también enfrentamos ataques de toros fuertes que pueden ser problemas, tentaciones, incluso personas que se levantan en contra de nosotros con burlas, con injusticias y que buscan debilitar nuestra fe. Pero así como Jesús, los cristianos somos llamados ¿a qué? A no responder de la manera que el mundo responde, sino con confianza en Dios y encomendando la causa al que juzga justamente. En muchas de las ocasiones que preparo un mensaje, el Señor me pone a repetir las mismas frases con la intención de que se vaya quedando en cada uno de nosotros. Primero en mí. Habrá ocasiones en que Dios permita una embestida de toros grandes y fuertes, llámese problemas, solo para mostrar su poder, su fidelidad, su gracia, donde los cercos del enemigo se conviertan en un escenario para también manifestar su gloria en nosotros. ¿Ha estado en una ocasión donde se ha sentido así, que está en medio de un argumento y es más de una persona que está hablando en contra de usted? Bueno, muchas de las veces no son físicamente. Muchas de las veces son personas que no están ni siquiera enfrente de nosotros y están levantando un argumento fuerte en contra de nosotros. Cuando a nosotros nos parezca que estamos siendo rodeados, cercados con un montón de problemas,
o personas que se levanten en contra de nosotros, recordemos, nada ni nadie puede cercar ni rodear a quien Él ya hizo libre. Yo le pregunto, ¿quién le dio su salvación? El Señor. ¿Quién le dio su libertad? ¿Quién le dio la paz? Entonces, ¿por qué permitimos que alguien más nos la quite? ¿Verdad? Solamente Él nos la puede quitar. Jesús, como nuestro Maestro, es nuestro mejor ejemplo de resistencia, porque en medio de lo más duro del sufrimiento, Él no huyó del plan divino del Padre. Muchas de las veces se pone tensa la cosa, ¿verdad? Se pone duro la situación, las pruebas. Y es donde debemos de resistir, mis hermanos, es donde nos debemos de mantener firmes. Pero suele suceder que de repente en lo más duro de la prueba, lo más fácil es irnos. Y muchas de las veces quiero pensar que la gente no solamente se aleja de una iglesia, termina alejándose del Señor. ¿Por qué? Porque nunca arregló el asunto que se podía arreglar. Voy a repetir palabras de nuestro pastor porque son importantes y creo que las ha repetido en más de una ocasión. No hay nada, mis hermanos, que no se pueda arreglar con humildad. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, todo se puede arreglar. Así también los cristianos que somos nosotros, al imitar la mansedumbre de Jesús, nos hacemos partícipes de su victoria. La próxima vez que nos sintamos rodeados por circunstancias que parecen muy grandes, como toros fuertes, como esos toros de Bazán, recordemos que Jesús también fue rodeado, pero no fue vencido. La victoria de Jesús en la cruz asegura que ningún toro de Bazán podrá destruirnos a nosotros. Jeremías 20:11 es una promesa para nosotros, mis hermanos. No lo busque, yo se lo leo. Mas el Señor está conmigo como poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. ¿Quién está con nosotros? Pero fíjese el énfasis que hace aquí. El Señor está conmigo como poderoso gigante, más grande que aquella mujer que se bajó allá en la gasolinera a quererme golpear. Más grande que cualquier problema, mis hermanos. Hay un enemigo que usted y yo conocemos. Bueno, en sí tenemos 3 enemigos, ¿verdad? El enemigo que es el diablo, nosotros y el mundo. Pero hay un enemigo allá afuera, llamado el acusador, el padre de mentira y príncipe de este mundo, fuerte, que busca destruirnos. ¿Sabe que es muy bueno y siempre ha sido muy bueno para mentir? Desde el principio de la creación fue bueno para traer confusión, para acusar, y lo sigue haciendo. Tiene toda la intención de destruirnos a nosotros y de arrasar también con nuestra familia, mis hermanos. Estamos orando por nuestros hijos, estamos orando por nuestros niños. El enemigo, príncipe de este mundo, está poniendo un montón de distracciones allá afuera para nuestros hijos. Y la mayoría de ellos entra muy sutilmente a través de esos aparatos. Cuando menos acordamos, los niñitos, y yo lo veo en mis nietos ya de 2, 3 años, miren que son bien buenos para el dedito, lo mueven muy fácil. Tenemos que tener cuidado, que es lo que están viendo, y orando por ellos. Muy bien, brincamos al al versículo 13 de este Salmo 22, Salmo 22, 13, y dice: abrieron su boca como león rapaz y rugiente. En este versículo el salmista describe la intensidad del ataque de sus enemigos. Se siente rodeado, amenazado y sin defensa alguna, por gente que abre su boca como león rapaz y rugiente. Fíjese que en tiempos bíblicos los leones eran símbolos de poder, violencia y ferocidad. De hecho, en los coliseos romanos, una de las bestias que usaban para asesinar a los cristianos eran los leones. Y usted se puede imaginar allá adentro no solamente un cristiano, por no negar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sino él y toda su familia, y saber que en un instante su familia iba a ser devorada por aquellos leones feroces. Gracias a Dios que no hemos llegado a eso aquí, ¿verdad?
David usa esta imagen para describir cómo sus enemigos, ya sean los perseguidores literales o en sentido profético, los enemigos espirituales de Cristo, se lanzaron contra él con furia y sin compasión. En el contexto de la crucifixión, eso se cumple cuando los líderes religiosos, los soldados romanos y la multitud gritaban, escarnecían y blasfemaban contra Jesús, abriendo su boca con burlas, con rugidos de odio. Abrieron su boca expresa una imagen de ataque de alguien que tenía toda la intención de destruir. En Cristo esto se cumplió literalmente cuando los principales, los sacerdotes, los escribas y los fariseos abrieron su boca contra él como leones rapaces. La palabra rapaz del hebreo taraf, T-A-R-A-F, taraf, tiene como significado a un depredador que atrapa a su presa y la desgarra. Escuche, cuando todavía está viva. Más de algunos de nosotros hemos mirado en estos canales de Discovery Channel y esto como el león atrapa a su presa y el que la atrapa, pues bueno, la atrapó, no, pero en ese rato se vienen un montón de leones y uno le jala por aquí, otro le jala por allá, mientras está todavía viva la presa. Esto representa la crueldad y a toda la intención de destruir y devorar a su presa sin piedad. En este versículo 13 se revela cómo las fuerzas humanas y espirituales actuaron contra el Mesías, contra Jesús, con toda la intención de aniquilar su propósito. Dice la última parte de este versículo 13 del Salmo 22, y rugiente, el león, feroz y rugiente. El rugido del león en el ámbito natural es señal de dominio territorial y de terror. Nuestro adversario y acérrimo enemigo, Satanás, también es descrito así en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El apóstol Pablo, mis hermanos, nos advierte a nosotros los cristianos, les advertía a los cristianos que sufrían en aquel tiempo, y hoy también nos advierte a nosotros y nos exhorta de nuevo a que estemos alerta y con dominio propio, porque Satanás es un enemigo real, mis hermanos, que no descansa, que busca destruir nuestra fe y nuestra vida espiritual. Anda como león feroz que acecha a su presa buscando siempre ¿a quién? A la presa más débil, a la enferma, a la que está desanimada, a la que se salió del rebaño. Y si también está buscando a la presa que se está durmiendo, voltea a ver a su hermano si no se está durmiendo. ¿No se está durmiendo? No. Amén, amén. Nadie se está durmiendo. Amén. Bueno, estemos alertas, mis hermanos. Fíjense que en ocasiones nosotros los mujeres allá nos damos cuenta de muchas cosas, y sabemos también quién está leyendo su Biblia, quién está viendo su teléfono, y si está viendo la Biblia en el teléfono, pero también nos hemos dado cuenta que a veces la Biblia no está en el teléfono, está en Instagram o en Facebook, y no necesariamente en la página de Facebook de Casa de Oración Fontana. Bueno, les digo para que se pongan listos, ¿verdad? Los sugieres, mire, están atentos. No, mis hermanos, en las predicaciones, siempre que la palabra de Dios se comparte, necesitamos estar alertas, estar atentos a lo que el Señor nos está diciendo, nos está advirtiendo. Muchas de las cosas ya las hemos escuchado una y otra vez, y el lunes conversábamos con nuestros hermanos, los que estamos en este grupo de oración, que escuchamos también mucha palabra y a veces retenemos poco. Lo digo primeramente por mí. Necesitamos estar alertas, mis hermanos, que no haya ninguna distracción. Amén. Amén. Así que la clave es mantenernos alertas, vigilantes y firmes en la fe. Solo para que quede claro, mis hermanos, el apóstol Pablo dice, sed sobrios y velad. La palabra sobrios se refiere a mantener la mente clara,
sin distracciones, como le decía hace un momento. Alerta. Y la palabra velad significa estar atentos y vigilantes espiritualmente hablando. Alguien decía o me preguntaba en alguna ocasión hace mucho tiempo, hermano, ¿entonces tengo que estar despierto toda la noche? No. La palabra velad significa estar atentos, vigilantes espiritualmente hablando. En pocas palabras, el Señor a través del apóstol Pedro nos está diciendo, no bajen la guardia, no bajemos la guardia, mis hermanos. Constantemente están pasando situaciones alrededor de nosotros, las cosas están cambiando aquí rápidamente alrededor. Dígale a la persona que está a su lado, hermano, hermana, no bajes la guardia. Oh, pero dígaselo como que lo creyó. Ándale. Sí, no baje la guardia. ¿Y qué es no bajar la guardia? Mis hermanos, tenemos que estar orando, meditando en la palabra del Señor constantemente. Acuérdense que el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Y el cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Necesitamos estar alertas, mis hermanos. Escuche esto, por favor. Satanás, aunque tiene poder, no está en todas partes. El único que puede estar en todas partes es el Señor. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Satanás anda buscando a quien devorar. Su objetivo, no es solo molestarnos, no solo picarnos las costillas, sino destruirnos mediante la tentación, fíjese. El desánimo, por lo que esos ojos de repente ven, ¿verdad? Por lo que esos oídos de repente escuchan, que gran parte de eso puede ser un malentendido. Pero vuelvo a lo mismo, gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder restituir. El día que ya no podamos restituir y pedir perdón es porque ya no vamos a estar aquí en este mundo. Nosotros los discípulos de Jesús, ¿cuántos discípulos de Jesús hay en esta noche? Amén. Tarde o temprano enfrentaremos ataques de voces a nuestro alrededor, que rugirán como leones para intimidarnos, para que vengan dudas a nosotros. Y sí, también habrá personas que se burlarán de nuestra fe, como le decía hace un momento, cuando salimos a evangelizar. Así que aunque escuche el rugido de la adversidad, recuerde que nosotros tenemos al león de la tribu de Judá, que ruge mucho más fuerte. Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios, al cual ya venció y anuló la carta de decretos que había en contra de usted y en contra mía. ¿Le puedo dar un fuerte aplauso al Señor? El león de la tribu de Judá, mis hermanos, ruge más fuerte que el que anda por ahí rondando, buscando a quien devorar. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. No le abramos la puerta. Dice Colosenses 2, versículo 14 y 15, hablando de que nuestro Señor Jesucristo anuló la carta de decretos y despojó, exhibiendo públicamente a las potestades, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15. Y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El enemigo pensó que había vencido a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero en realidad la victoria se estaba levantando en ese momento. En palabras más cortas, en la cruz Jesús borró nuestra culpa y venció al enemigo, nos hizo totalmente libres y nos dejó totalmente perdonados. Pagó por nuestros pecados, mis hermanos, una sola vez y para siempre. Cuando esta convicción se haga una realidad en nosotros, las críticas, los chismes, las calumnias y las palabras malintencionadas que de repente podemos escuchar, ya no podrán silenciar el propósito que Dios tiene para usted y para mí. Escuche, Jesús fue acusado, burlado y humillado, pero al tercer día, la boca del devorador que rugía como león se cayó. Y no se cayó de caerse, se cayó porque ya no pudo hablar. Habrá momentos, mis hermanos, lo vuelvo a repetir,
en que los leones rugirán a nuestro alrededor, con ataques injustos, con palabras que buscan herirnos. Pero recordemos, Dios cierra la boca de los leones. Lo hizo con Daniel en el foso de los leones, ¿verdad que sí? Lo hizo con David también y con nuestro Señor Jesucristo en el sepulcro. Salmo 22, 14, versículo 14. Dice el versículo 14: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. He sido derramado como aguas. La palabra inicial con la que inicia este versículo 14. Esto representa la pérdida total de fuerza, mis hermanos, y vitalidad en nuestro Señor Jesucristo, y de cómo su vida, o sentía que su vida se iba escurriendo gota a gota. En la cruz Jesús literalmente perdió fluidos corporales por el sudor, la sangre que fluía de su cuerpo, por las mismas heridas que poco a poco fueron drenando su vida. Hablando del agua, el agua, específicamente el agua, en su forma y naturaleza líquida, no puede retener forma, a menos que la congele, ¿verdad? Es decir, si se dispersa en un suelo sólido, cemento, o aquí, en este caso en el suelo sólido, el sol, tarde o temprano, la desaparecerá. Si se riega en un campo de cultivo, se pierde sumergiéndose en la tierra. Así se sentía David, mis hermanos, vacío, desvaneciéndose y sin fuerzas. Este dolor físico aquí es una imagen del quebranto interno, no solo de los huesos del cuerpo, sino del alma, donde la parte física, emocional y espiritual parecía colapsarse. No sé si a usted le ha pasado, pero hay ocasiones en que en medio de lo más duro de la prueba sentimos como que todo nuestro cuerpo se desarma. ¿Le ha pasado? La cama ya no se siente a gusto, se voltea para acá, se voltea para allá, se levanta al baño, regresa, se acuesta, se sienta. Y hasta el momento llega a haber dolor de cuerpo. Pero Dios es bueno, mis hermanos, y usa esos momentos de descomposición espiritual para recomponer la nuestra. Cuando el corazón del cristiano siente como que se derrite por el fuego de las pruebas, no es para desaparecer, sino para ser moldeado de nuevo. Un corazón que se ablanda es un corazón como el barro amasado que Dios todavía puede usar y formar. Dice la segunda parte de este versículo 14 del Salmo 22: todos mis huesos se descoyuntaron. Palabras del sufrimiento que estaba expresando David en ese momento, que describen también lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió cuando fue clavado en la cruz. Y hablando de este sufrimiento, escuche esto por favor: el peso del cuerpo de Jesús, sostenido por sus brazos y hombros, dislocó literalmente sus articulaciones. Esto era algo que ocurría frecuentemente en las crucifixiones. Estudios médico-forenses muestran que la mayoría de los crucificados terminaban con uno o ambos hombros dislocados. No había forma de apoyar, ¿verdad? Aquí. Y bueno, el poquito peso que podía ponerse ahí era, me imagino, yo no me puedo ni imaginar el dolor que se sentía para poder impulsar para arriba y no dejar que todo el peso estuviera sosteniéndolo los hombros y los codos. Este suceso ocurre por el peso corporal, como le dije, y la asfixia. Hay problemas para respirar en esa posición. Para respirar, el crucificado debía empujar con las piernas y al mismo tiempo tirar con los brazos de donde estaba clavado. Pero cuando las fuerzas del crucificado se agotaban, el peso del cuerpo colgaba totalmente en sus brazos
y ponía presión en los hombros y en los codos, causando dislocaciones múltiples entre varias articulaciones, entre ellas los codos, como le mencioné, los hombros, inclusive las caderas. Nosotros nunca alcanzaremos, mis hermanos, a entender el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Extremo dolor, extremo sufrimiento, por amor a ti y a mí. Dice el salmista en esta tercera parte de este versículo 14 del Salmo 22, mi corazón fue como cera. David, y proféticamente Jesús en la cruz, describe un dolor y angustia tan intensos como la cera de una vela que se derrite con el calor. Esto es una imagen de desfallecimiento físico y emocional, un sufrimiento extremo, desesperación y debilidad hasta el punto de sentir que la vida misma se le escapa. En la cruz Jesús experimentó literalmente esto: dolor, agonía, abandono, muerte. El corazón de Jesús se derritía por la angustia, tanto física como espiritual. En Juan 19:34 se menciona que salió sangre y agua del costado de Jesús, señal de una rotura del corazón y literal y simbólicamente de un corazón quebrantado, una vez más, por amor a usted y a mí. Cristo entiende perfectamente las situaciones por las que pasamos, mis hermanos. Nuestro dolor físico y emocional no se compara con lo que Él sufrió. En los momentos en que nosotros pasemos por una prueba, por una situación difícil, volvamos a la cruz y recordemos que el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo fue muchísimo mayor que cualquiera que nosotros podamos sufrir aquí. Eso nos dará fuerza para continuar adelante. Jesús ya estuvo ahí. Esa misma cera derretida, Dios la puede convertir en una vela nueva, que ya una vez restaurada y encendida, se convertirá en luz en medio de la oscuridad de este mundo y pueda en un momento dado iluminar a alguien que esté pasando por un proceso similar al que usted y yo pasamos. Salmo 22:15, versículo 15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Dice David, como un tiesto se secó mi vigor. ¿Qué es un tiesto? ¿Se puede imaginar un tiesto? Un pedazo de barro, que puede ser una teja, una olla, una cazuela, pero de barro. En Guadalajara hay un lugar que se llama Tonalá, es una parte ya pegada completamente con Guadalajara. Y ahí fabrican muchas cosas de barro. Algunas muy buenas y otras muy frágiles que apenas usted la agarró y se desbarató todo en las manos. Pedazo de barro, de una vasija de barro, rota y seca, que representa, fíjese, fragilidad, descomposición y la falta total de humedad o vida. En sentido figurado, el salmista describe una fragilidad extrema, una sequedad interior y una pérdida total de fuerza. Jesús en la cruz experimentó esa misma condición. Su cuerpo deshidratado, su energía ya agotada y su humanidad llevaba al límite su cuerpo y lo soportó una vez más todo por amor a usted y a mí. Mi lengua se pegó a mi paladar. Qué bueno que la palabra de Dios me recordó que tome agua. Dice el salmista en la segunda parte de este versículo 15 que esta imagen representa una sed profunda, no solo física, sino espiritual. Jesús, estando en la cruz, clamó en Juan 19:28, tengo sed. Esa sed era símbolo del agotamiento del alma y del anhelo de comunión con el Padre, que en ese momento parecía estar muy lejos. Sigue diciendo el salmista en este versículo 15,
y me has puesto en el polvo de la muerte. Aquí el salmista y proféticamente Jesús reconoce que fue Dios quien permitió ese sufrimiento. Al decir me has puesto, se está diciendo o está haciendo referencia directa a que fue Dios el que permitió que pasara por eso. Le pregunto, ¿quién fue el que permitió que Job pasara por todo lo que mencionó el pastor al inicio de la oración? Dios. ¿Sí? Pero puso límites, ¿verdad? Todo esto puede ser, pero no toque su vida. Porque lo contestó bien, le voy a pedir que levante su mano, déle vuelta así y dése una palmadita. Esto lo aprendimos allá en el retiro de matrimonio. Si usted no fue, se lo perdió. Para el próximo año, inscríbase, porque hubo muchas cosas preciosas que experimentamos, la mayoría de ahí. ¿Se recordaron los que estuvieron ahí? Yo cuando levantó la mano el pastor dije, ¿qué va a hacer? Volví la mano así, dése una palmadita. Gracias al Señor por su palabra, mis hermanos. Fíjese que esto que acabamos de comentar es algo bien importante, porque hay una falsa doctrina que dice que si usted está sufriendo, si usted está enfermo y está pasando por algo, lo más seguro es que está bajo maldición. ¿Sí ha escuchado eso? Tengamos mucho cuidado, mis hermanos. De repente puede llegar alguien aquí que viene de un lugar así, decepcionado, sin fuerzas, desanimado, ya dándose la última oportunidad. Acérquese. El trabajo de los sugieres es acercarnos con las personas que están aquí, que llegan por primera vez, y platicando con ellos de repente surgen cosas así, mis hermanos. No, pues allá me pedían la tarjeta de crédito y el número de cuenta del banco, y me decían que si yo estaba enfermo, pues estaba en maldición. Falso, mis hermanos. El Señor permite situaciones y fuertes, difíciles a veces, siempre con un propósito. El polvo es símbolo de muerte y humillación extrema. Dice Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Jesús fue llevado a ese punto no por casualidad, a ese punto del sufrimiento, sino como parte del plan redentor divino de nuestro Dios para nuestra salvación. Dice Isaías 53:10, nomás leo la primera parte. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Los cristianos, mis hermanos, también pasamos por quebrantamientos, por padecimientos y sequedades espirituales. Llegan momentos donde de repente suceden situaciones que nos tambalean, ¿verdad que sí? Pero gracias al Señor, mis hermanos, y al trono de la gracia que está abierto siempre, todos los días de la semana, 7 días de la semana, 365 días del año, 24 horas al día, podemos ir al trono de la gracia. Más de alguno de nosotros, hablando de esos momentos de sequedad, hemos sentido como que el alma se seca, donde la oración cuesta y la fe parece agotarse en lugar de ir aumentando. Pero así como Jesús no fue abandonado por siempre, tampoco nosotros seremos abandonados. Hay una promesa para nosotros, mis hermanos. El Señor estará con nosotros todos los días. ¿Cuándo? Todos los días, hasta el fin de este mundo. El tiesto seco nos recuerda hoy a nosotros que somos vasijas de barro muy frágiles, dependientes del agua viva que solo Dios puede proveer para saciar nuestra sed. Nosotros tomamos agua, yo puedo tomar ahorita agua y saciar mi sed de mi boca. Nosotros comemos y saciamos nuestra hambre, ¿verdad? Pero solamente la palabra puede saciar el alma, mis hermanos, el alimento espiritual. Segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Se fijó que Pablo no dice que somos vasos de plata o de oro? ¿O de hierro sólido? Somos vasos de barro. Por lo tanto, el tesoro del Evangelio y la presencia de Jesús en nosotros
Es un tesoro, mis hermanos, tan valioso que no lo llevamos en cuerpos fuertes, perfectos o impresionantes, sino en cuerpos frágiles, débiles, mortales, con muchos defectos que sufren persecución, enfermedad y cansancio. Ese poder que está dentro de estos vasos de barro frágil no viene de nosotros, mis hermanos, viene del Señor. Nuestra fragilidad hace que resalte aún más la grandeza, la gloria del poder divino de Dios. Creo que todo cristiano nacido de nuevo sabe esto, pero lo voy a volver a repetir. Somos tan frágiles como vasijas de barro, para que nadie de nosotros piense que el milagro de la salvación fue por obra nuestra. El pastor Luis en el domingo mencionó cuando yo encontré al Señor y restituyó en el instante, ¿verdad? No, cuando el Señor me encontró. Es el Señor el que nos encuentra, mis hermanos. Es el Señor que nos anda buscando. La fuerza extraordinaria de Dios sale de un recipiente muy común que está hecho de barro. Esa es la belleza del Evangelio, mis hermanos. Jesús tuvo sed para que usted y yo nunca más volviéramos a tener sed espiritual. Si hoy usted y yo llegamos hasta aquí con mucha sed, escuche lo que dice el apóstol Juan en Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aunque parezca por momentos, mis hermanos, que el alma se seca en medio de la soledad del desierto y las pruebas, en Cristo Jesús el alma encuentra saciedad. Último versículo, versículo 16. Nos vamos a ir temprano, fíjense. Salmo 22, versículo 16. Dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Dice el salmista en la primera parte de este versículo, perros me rodearon. Le comento que en la cultura hebrea antigua los perros no se veían como los vemos el día de hoy. Animales domésticos, dóciles, cariñosos. Aunque hoy en día sigue habiendo expresiones desagradables o de disgusto, donde se utiliza esa palabra perro para describir a alguien, ¿verdad? Hace unas semanas mi esposa y yo llegamos a comer en la ciudad de Moreno Valley, andábamos por allá por Murrieta y llegamos a este lugar porque tenía muy buenos reviews y se miraba bien la comida. Cuando entramos estaba solo, nada más estaban los cocineros y nosotros que nos sentamos. Nos atiende el señor, que ese era el mismo cocinero, nos toma la orden, pero la señora que andaba dando la vuelta limpiando las mesas se acercaba con nosotros y cada que se acercaba era una palabra, una mala palabra. Y que esto, y que fue, y que para allá y para acá, pero yo, al buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Bueno, cuando estábamos escuchando esto, por cierto, atendió muy bien a mi esposa, le hizo un café, dijo que no se los hacían a nadie, y le dio hasta su chamarra porque estaba bien frío el lugar. Pero sus expresiones eran muy fuertes. Al final, el Señor lo sabe, cómo sucedieron las cosas. Nos acercamos ahí para hablar con ella y con el Señor que estaban ya comiendo, que no había gente. Y hubo una palabra que el Señor trajo a nuestro corazón y le preguntamos, ¿usted ya perdonó a su papá? Y la primera palabra que salió de su boca fue, ese perro. Y empezó a maldecir así, mire como no se da una idea, que hasta tristeza nos dio. Nos contó parte de su historia, lo que vivió, porque su papá los abandonó desde chiquitos. Le pedimos orar por ella, no quiso que oráramos por ella. No quiso perdonar a su papá. Y al final nos fuimos solamente rogándole al Señor que trajera convicción a su corazón. Pero traje esto al momento porque me recordé que las palabras con las que se expresaba de su papá era refiriéndose a un perro. Mucho dolor, mucha amargura, mucho resentimiento,
mucha falta de perdón en su corazón. En la antigüedad, los perros se veían como símbolo de impureza, desprecio, violencia o algo indigno, semisalvajes, impuros y peligrosos. Y también se veían como juicio de Dios. Aquí le comparto algunas citas bíblicas solo para respaldar esto que le acabo de mencionar. En Éxodo 22:31 dice: y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros las echaréis. El pueblo de Dios no debía contaminarse con la carne comida de esos restos impuros, se las echaban a los perros. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 38, hablando de la muerte del rey Acab. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban ahí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Esto, mis hermanos, literalmente fue el juicio cumplido de Dios en la vida de este Acab. ¿Con qué? Con los perros. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 10 y 36. Ahora hablando de la muerte de Jezabel, la esposa del rey Acab. Y a Jezabel le comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Literalmente eso se cumplió. Versículo 36 del capítulo 9 del segundo libro de Reyes. Y volvieron y se lo dijeron. Y dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Castigo divino. ¿Con qué? Con los perros. Proverbios 26:11. Como perro que vuelve al vómito, así es el necio. Símbolo de necedad y suciedad al mismo tiempo. ¿Con qué? Con el perro. Jeremías 15:3. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigos, dice Jehová: espada para matar, y perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Los perros para despedazar como castigo divino. En resumen, en el Antiguo Testamento los perros eran impuros, no se podían ofrecer en sacrificio y mucho menos tocar su carne. Eran carroñeros y semisalvajes que merodeaban fuera de las ciudades y comían cadáveres de animales ya destrozados, muertos, símbolo de lo vil, lo despreciable de Dios. En el Antiguo Testamento, no se vaya a enojar porque estamos hablando de los perritos. A lo mejor algunos de ustedes aman mucho los perritos. ¿Sí? Así que en la cultura hebrea, comer o ser comido por perros era la peor maldición y deshonra posible que podía recibir el hombre. Es por eso que se usaba como amenaza de un juicio divino. Los perros en este versículo 16 de Salmo 22 simbolizan proféticamente a los enemigos crueles, como los soldados romanos que rodearon a Jesús durante la crucifixión. Sigue diciendo el salmista en este versículo 16: me ha cercado cuadrilla de malignos. Esta cuadrilla de malignos hace alusión a una turba organizada de hombres malvados, religiosos y burladores que se reunieron para ejecutar al justo. Históricamente esta cuadrilla representa tanto al Sanedrín, que condenó a Jesús injustamente, como a los que clamaron: crucifíquenle, crucifíquenle. Dice la última parte de este versículo 16: horadaron mis manos y mis pies. Estas palabras, mis hermanos, son un detalle proféticamente asombroso. Escuche por favor con mucha atención lo que le voy a compartir en este momento. El método de crucifixión, o sea, clavar las manos y los pies en alguien, no existía en el tiempo de David. Ah, caray. La crucifixión fue introducida siglos después por los persas y perfeccionada por los romanos ya en una cruz, literal. Sin embargo, fíjese, el Espíritu Santo de Dios
reveló a David cómo moriría nuestro Señor Jesucristo. En el hebreo original, la frase horadaron mis manos y mis pies puede traducirse como traspasaron mis manos y mis pies, anticipando literalmente la crucifixión de nuestro Maestro, del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Este versículo 16 del Salmo 22 encuentra su cumplimiento directo en los evangelios. Por ejemplo, en Juan 19:18 dice, y ahí lo crucificaron. En Lucas 23:33 dice, crucificaron ahí a Jesús. En Juan 20:25 dice Tomás, si no viere en sus manos la señal de sus clavos, no creeré. Cristo, mis hermanos, fue traspasado y abandonado y rodeado, y todo esto estaba ya escrito proféticamente 1000 años después. Escucha este pensamiento también, por favor. Las manos y los pies de Jesús clavados en la cruz representan su obediencia total al Padre. Pero al mismo tiempo esas manos que sanaron a muchos fueron clavadas en la cruz. Los pies que llevaban las buenas nuevas de salvación fueron traspasados también por unos clavos. Cada perforación en las manos y pies de Jesús nos dice hoy a nosotros, a usted y a mí, así de grande fue mi amor por ti. ¿Cómo nos amó el Señor, mis hermanos? Con un amor eterno que nunca termina. Con un amor sacrificial lo dio todo por amor a ti y a mí. Un amor voluntario. Nadie le quitó su vida, Él la dio por ti y por mí. Jesús no fue librado del sufrimiento, pero sí fue glorificado después de él. Así también nosotros podemos estar seguros, mis hermanos, de que detrás del sufrimiento por el que pasemos, habrá un tiempo momentario, será un tiempo momentario, y habrá una gloriosa resurrección esperándonos. Dice la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 17, porque esta leve tribulación, ¿sí está el versículo ahí? ¿Qué dice ahí en la primera parte? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cómo son las tribulaciones? ¿Cómo son las pruebas? ¿Cómo son los momentos difíciles que vamos a pasar? Leves y momentáneos. El apóstol Pablo hoy nos recuerda que las pruebas que vivimos, aunque duelan, son leves comparadas con lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Son momentáneas porque no durarán para siempre. Productivas porque Dios usará esos momentos para seguir moldeando nuestro carácter. Nuestras aflicciones de hoy están generando algo mucho mayor, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, una recompensa celestial tan grande y gloriosa, eterna, que hace que cualquier sufrimiento que se presente sea pequeño. En el momento no lo podemos ver así, ¿verdad? Si somos sinceros, no lo vemos así. Se presenta un momento de prueba y a veces le damos un tamaño así grandísimo, ¿verdad? Cuando puede ser algo que tiene solución, algo que es pasajero, que se puede solucionar. ¿Por quién? Por el gigante que está de nuestro lado, que va delante de nosotros, mis hermanos. Así que estos versículos del 12 al 16 de ese Salmo 22 que estudiamos hoy nos recuerdan que nada del dolor y sufrimiento de nuestro Señor Jesús fue casualidad. Nada de lo que le pase a usted y a mí será casualidad. De hecho, no sé, no estoy seguro, pero quizás la palabra casualidad no aparece en la Biblia. ¿Sí aparece la palabra casualidad, pastor? Posiblemente, ¿verdad? No sé. Yo me he preguntado esto y buscado, pero
Bueno, todo lleva un propósito. Así que cada clavo, cada burla, cada herida tenía un propósito divino. Cuando usted se sienta traspasado por la vida, rodeado de problemas, recuerde, Jesús también fue traspasado, pero su dolor se convirtió en victoria, que trajo salvación y sigue salvando a muchos de la muerte eterna en el infierno. Nada sucede por casualidad, mis hermanos. El Señor tiene un plan detrás de todo. Habrá toros que se levanten, toros fuertes, llámese problemas en contra de nosotros. Habrá leones que rujan a nuestro alrededor, llámese problemas. Pero el Señor, mis hermanos, está de nuestro lado y no nos abandona. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar, cierra sus ojos, vamos a orar, vamos a agradecer al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, y en el nombre de Jesús, queremos, Señor, no solamente agradecer por los momentos de paz que son muy buenos, Señor. Queremos no solamente agradecer, Señor, en esta noche por lo que recibimos de ti, por lo que tú nos das, Señor. Queremos agradecer, Señor, y tener un corazón lleno de gratitud por lo que tú eres, por lo que tú representas para cada uno de nosotros. Nuestro Dios, el que nos ama y nos amó con amor eterno, el que dio su vida por cada uno de nosotros. Agradecidos estamos por la salvación, Señor, que no merecíamos. El castigo que tú sufriste en la cruz, Señor, era el castigo que nosotros merecíamos. Sin embargo, Señor, tú tomaste nuestro lugar y pagaste una deuda, Señor, que nosotros no podíamos pagar. Agradecidos estamos contigo, Señor, por los momentos difíciles que hemos pasado, por los momentos de prueba, Señor, por los momentos de incertidumbre, por los momentos, Señor, donde a veces creemos perder la esperanza, en los momentos donde pareciera que nos derretimos, Señor, y que la vida se está acabando. Pero gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad. De hecho, dice tu palabra en Apocalipsis 19:11 que tu nombre, Señor, es fiel y verdadero. Tú eres fiel y verdadero, Señor, y no cambias, Señor. Eres el mismo de ayer, de hoy, y seguirás siendo el mismo por siempre. Gracias, Señor. Que hoy en este día, Señor, sea el inicio de un agradecimiento eterno, Señor. Que nunca olvidemos en ningún momento, Señor, que todo lo que tenemos, Señor, y hemos recibido hasta este momento, ha venido de ti. Tú lo has proveído, Señor. La cena que proveerás el día de mañana, Señor, viene de ti. Y agradecemos, Señor, lo que pondrás en nuestra mesa, y lo comeremos con gratitud en nuestro corazón, sabiendo que tú has extendido tu mano, Señor, y has proveído. Oramos por aquellos, Señor, que están pasando por momentos de necesidad, que quizás no tengan nada que comer en su mesa. Dales de tu gracia, Señor, para que con alguien puedan compartir también los alimentos, Señor, y dar gracias a ti principalmente. En el nombre de Jesús, Señor. Hoy en este día, Señor, y todos los días, llévate toda la gloria, llévate toda la honra, Señor. Llévate toda la alabanza, toda la adoración. Todo el poder es tuyo, Señor, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. ¿Puede darle un fuerte aplauso de agradecimiento al Señor? Gracias, Señor. Dios de proezas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para tu vida. Visítanos en cualquiera de nuestras reuniones, miércoles 7 p.m. y domingos 1 p.m. Estamos en el 17244 Randall Avenue, Fontana, California. Te adoramos, Dios es
Síguenos en nuestras redes sociales y también puedes encontrar todas nuestras actividades, información y mucho material para tu crecimiento espiritual a través de nuestro sitio web. Misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos hoy, Jesús. Comunícate con nosotros. Casa de Oración Fontana. Estamos para servirte. Levantar